Ven, Señor, visítanos con tu paz y nos alegraremos en tu presencia de todo corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya en este viernes de la tercera semana del tiempo de Adviento, 16 de diciembre, en el último viernes, el último día de la primera parte del tiempo de Adviento. Y esta primera parte termina con la revelación del misterio de la oración. Nosotros necesitamos penetrar en el misterio de la oración, porque el Señor que viene a salvarnos, al Señor que esperamos, el Emmanuel que está con nosotros, ese niño que se nos ha dado, ese consejero admirable, esa luz en medio de las tinieblas, se nos revela en la oración, se manifiesta en la oración, manifiesta su amor en la oración. Y la misa es la oración más plena, la oración más perfecta, porque es la oración del Hijo al Padre en presencia de María, en presencia de su cuerpo, la Iglesia, donde Él se hace ofrenda agradable al Padre para salvarnos. Esa es la obra de Dios manifestada en Jesucristo. No hay ninguna obra más grande que esa, la obra de Dios. Esa obra se ha revelado, se nos ha dado a conocer. Pero nosotros a lo largo del tiempo, con nuestras visiones pragmáticas, utilitaristas, creemos que la oración es decirle cosas al Señor, es tener ciertas fórmulas, y eso no es que no sea oración, pero eso diríamos es la introducción a la oración, porque yo puedo hacer eso muchas veces y no hago oración. Porque la oración es el encuentro de comunión, el encuentro personal con Cristo. Diríamos, es la preparación a la Eucaristía, para participar en la Eucaristía. Pero algunos creen que la puede reemplazar, que la puede sustituir, y no entienden hasta ahora. Y el Señor hoy, en este momento culminante del Adviento, nos lo muestra. Por eso la purificación se realiza en la Eucaristía y en la oración.
Pero hay personas que creen, por ejemplo, que van a hacer oración eucarística pero sin venir a misa. Bueno, no entienden que la adoración eucarística es extensión de la misa. Pero si yo desconecto la adoración eucarística de la misa, probablemente lo que estoy haciendo es una sesión de relajación, de meditación de algún tipo, pero todavía no encuentro la oración. Y el Señor quiere, porque el tiempo de Navidad es un tiempo de oración contemplativa. Y vamos a empezar esta segunda parte del Adviento, contemplando sobre todo la figura de María para llegar a ese misterio que como nadie ella lo tuvo, ella lo tiene, porque María es la madre de la Iglesia, la que enseña a la Iglesia a hacer oración, a hacer casa de oración como cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y los profetas y los mensajeros lo que nos envían como enseñanza es que en el plan de Dios, los poderosos a quienes se dirigía Isaías no entendían nada ni querían escuchar. Juan se va al desierto, algunos van a pedir el bautismo, pero tampoco no terminan de entender. Y entonces en la etapa final de la historia, el Señor se revela en el seno de una familia a una mujer en oración. Y esa mujer en oración, esa virgen, esa doncella en oración en la iglesia, que es pecadora, que necesita ser limpiada, sanada, curada, para que pueda ser la casa de oración. De eso nos habla Isaías en la primera lectura, que corresponde el día de hoy ya al tercer Isaías. Ya no veremos más del tercer Isaías en este tiempo de Adviento ni en el tiempo de Navidad. Lo volveremos a encontrar en Cuaresma y en el Triduo Pascual. Y es que, de alguna forma, todo el misterio de la Encarnación nos conduce al misterio pascual, que de alguna forma nosotros para entender los separamos, pero son un solo misterio. Y entonces, con eso en mente, comprenderemos mejor este pasaje del capítulo 5 de San Juan. El solemne prólogo del Evangelio según San Juan que leeremos y contemplaremos el 25 de diciembre, cuando la mayoría de la gente ya no tiene capacidad de entender y comprender, porque tienen sus mentes embotadas por una celebración que llamamos Navidad, pero que es más pagana que de oración. Entonces se nos revela que la palabra, el logos, el verbo, en el principio estaba con Dios, era Dios, y la palabra se hizo carne, y la palabra vino a nosotros y los suyos no la recibieron. Y si nosotros no recibimos la palabra del Señor que nos dé el poder para ser hijos de Dios, entonces nuestras palabras serán pura voz. La única manera que nuestra voz sea una voz que edifique es que esté unida a la palabra. Y nuestras palabras, que son voz, unidas a la palabra que da vida, nos va transformando y nosotros poco a poco empezamos a tener vida, se va formando en nosotros la vida nueva de hijos de Dios. Eso fue lo que testimonió Juan. Era el anunciado por Isaías, la voz que clama en el desierto, es decir, en el silencio, en el recogimiento,
en la contemplación. Y el Señor nos sigue hablando a través de esa voz. Y esa voz da testimonio, pero ese testimonio es un testimonio que nos ayuda para reconocer las obras de Dios. Y las obras de Dios, los signos de Dios, son en primer lugar Jesucristo, su iglesia, María, madre de la iglesia, y sus sacramentos. Todos los sacramentos. Pero ¿qué pasa y qué preparación podríamos tener de personas que creen que pueden cantar, gritar, saltar y bailar y no preparan una buena confesión sacramental? Que no van a la confesión sacramental a encontrarse con el Señor, a renacer en la vida nueva que recibimos en el bautismo y luego a entrar en comunión de amor, resucitados a la vida nueva, porque por nuestro pecado y nuestra ignorancia no vivimos como hijos de Dios y consecuencia de esa vida meramente mundana estamos divididos, no tenemos paz. Y el príncipe de la paz viene a reunir a los dispersos. Y por eso es que necesitamos participar en la Eucaristía con recogimiento y en silencio, exterior e interior. Pero ¿qué pasa si hacemos de la Eucaristía también un espectáculo? Algo entre comillas, un procedimiento, un método, una técnica que hay que hacerla rápido, porque queremos sacar algo. Entonces nos apropiaremos o intentaremos vanamente apropiarnos de lo que no nos pertenece, sino de lo que se nos da. Y cuando nosotros hacemos eso, rechazamos la conversión, nos apropiamos del templo, hacemos de la casa de Dios una cueva de bandidos. Y eso le ocurrió al pueblo de la primera alianza. Y eso también ocurre en las criaturas humanas que hemos recibido el don de la vida nueva, por mérito de la Pascua, de la entrega total del Verbo encarnado en el seno de María y que se nos sigue entregando. Y entonces, hermanos, dice el Señor, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque el testimonio de Juan era un testimonio pasajero, como todo lo humano. Él viene a dar un testimonio perpetuo, eterno, más allá de lo pasajero. Es el eterno que ha entrado en el tiempo. Y la única manera de que nosotros entremos en esa eternidad, que entremos en esa oración que une el tiempo y lo trascendente, lo divino y lo humano, lo celestial y lo terreno, es en Cristo. No hay otro. Y Él es el que da testimonio con sus obras. Y la obra es que nos hace hijos suyos, hermanos, en un solo Padre, en un solo bautismo y en una sola fe. Pero cuando yo no comprendo esa obra y estoy buscando otras obras y creo que tengo que echar discursos y me digo piadoso y no descubro que ya soy tierra del Señor, que ya soy templo del Señor, que ya soy consagrado al Señor y de nadie más, entonces busco, entre comillas, compromisos emocionales, psicológicos, entre criaturas humanas, porque yo no tengo que creer que simplemente por hablar voy a ser renovado.
Voy a ser renovado si mis palabras son la palabra de Dios. Es decir, si Jesucristo, si el Espíritu Santo habla en mí. Y eso solo lo puedo descubrir si es que descubro lo que el Señor está haciendo en mí. Y entonces me daré cuenta que yo también tengo que ser lámpara, que yo también me tengo que consumir humanamente en mi naturaleza pasajera para ser renovado y alcanzar esa vida nueva que el Señor nos trae. Por eso el Padre necesita dar testimonio y nosotros necesitamos unirnos al Padre y no podemos unirnos individualmente. La única manera es en el Hijo único que nos autoriza a decir Padre nuestro. Que el Señor misericordioso nos conceda vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.